hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que son los atributos de Dios. El título de la clase, según el capítulo 5 de la teología sistemática de Luis Berkhoff, es los atributos de Dios en general. Entonces no es como que vamos digamos, a puntualizar o a particularizar en cada atributo de Dios, sino más bien lo que buscamos hacer es tener un entendimiento general, algo global de los atributos de Dios. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta clase es definir los términos que se usan, qué significa atributos y si este término de atributos es el más indicado para hablar de los atributos de Dios, valga la redundancia. Dos, vamos a analizar de qué manera nosotros podemos conocer esos atributos de Dios. Y por último, en tercer lugar, vamos a mirar cómo se clasifican los atributos de Dios, cómo podemos clasificar. Espero que no sea una clase muy larga. En realidad el capítulo es de los más cortos, me parece. No fue tan extenso, creo que eran 7 páginas. Lo que puede alargar la clase son mis comentarios. Espero no hablar de más. Suelo hablar mucho en estos asuntos. Pero bien, entonces comencemos primero hablando de el uso de los términos. Berkhoff nos dice que el nombre de atributos que solemos usar es el más común, es más conocido cuando hablamos de este tema. No es el título ideal para hablar de esta idea. Y esto básicamente tiene que ver con la terminología teológica y casi siempre los términos, cuando hablamos en teología, los términos son limitados. Y el término atributo no es el término adecuado para hablar de esta idea. ¿Por qué? Porque atributo transfiere la noción de que se añade o se asigna algo a uno. Por ejemplo, atribuir. Atributo viene de atribuir. Y por tanto parecerá como si se estuviera añadiendo algo a Dios, ¿sí? Como si se le estuviera añadiendo algo al ser divino. Pero recordemos que ya hemos visto la simplicidad de Dios, lo cual quiere decir que Dios es un ser pleno, un ser simple, y nada se le puede añadir a su ser. Por tanto, todo lo que Él es, lo es. No es como que se le añade, no es como que no es como que está compuesto por partes, sino que Él es algo simple y todo lo que es, lo es, no es añadido. Entonces, el término atributo no parece ser el término apropiado para hablar de este asunto, porque el término atributo implica la idea de atribuir algo, de añadir algo. Entonces, él dice que el término propiedades es mejor. El término propiedades es mejor, porque sirve para señalar algo propio de Dios. Es decir, en vez de hablar de atributos de Dios, deberíamos de hablar de propiedades de Dios, es decir, algo que le pertenece a Dios, que no se le añade, sino que es propio de Dios y de Dios solamente. Pero Berkhoff también encuentra problema con este título de propiedades. Y el principal problema que encuentra con el título de propiedades es que hay algunos atributos de Dios que nosotros reflejamos, los cuales se conocen como comunicables. Dios es amor y nosotros reflejamos el amor. En un sentido, nosotros también somos amor, ¿sí? Pero derivado de Dios. Entonces, si hablamos de propiedades, entonces esto excluiría aquellos atributos que son comunicables. Porque entonces, aunque las propiedades significa que es propio de Dios, si es propio de Dios no deberíamos nosotros reflejarlos. Entonces el término propiedades también se convierte en un término limitado para hablar de este asunto, ¿sí? Entonces, la sugerencia que él nos da es que el mejor término o los mejores términos para hablar de esta cuestión de los atributos de Dios es el término de las perfecciones de Dios, es decir, deberíamos usar el término perfecciones de Dios o virtudes de Dios. La palabra virtud, él le parece que es más conveniente. Virtudes, sin embargo, hay que entender que virtudes aquí no se está usando en un sentido puramente ético. Porque cuando hablamos de virtudes, hablamos de algo como que es ético, como que es un uso adecuado, así como que es algo de resaltar en una persona, pero hablamos en el sentido ético, ¿no? De la humildad, de la honestidad, etcétera, ¿sí? Entonces, virtudes puede ser un término adecuado si no se usa en el sentido puramente ético. Así que él prefiere usar el término virtudes
Sin embargo, él deja claro que el término más común que se ha usado hasta el día de hoy es el término atributos. Entonces, él no está en contra de que usemos este término siempre y cuando lo entendamos adecuadamente. Entonces, de hecho, él dice, bueno, vamos a seguir usando el término atributos porque es el que con el cual nos hemos familiarizado más. Y de hecho, tan así es que yo no he podido desprenderme del uso del término atributo en medio de proponerles esta clase, porque sé que eso es lo primero que nos viene a la cabeza, el término atributo, pero debemos estar claros que se debe entender bien y no como si se le estuviera añadiendo algo a Dios, ¿ya? No es como si se le está añadiendo algo a Dios y no es el término más adecuado, sin embargo lo vamos a usar porque es el término más común, porque es el término con el cual estamos familiarizados, ¿sí? Él dice que el término virtudes es el más adecuado, o el término excelencias, el término perfecciones, pueden funcionar mejor. Y él dice que este es el uso de hecho del que se da en la Biblia. Si ustedes van a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, este es un pasaje bíblico bastante conocido. En ese pasaje leemos que el apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar ¿qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtudes aquí en griego es un término, es una palabra que es arete, y esta se traduce como virtuoso o virtudes o excelencia. Entonces, la misma escritura, cuando nos habla de los atributos de Dios, usa el término virtudes, el término excelencia, ¿sí? Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y las virtudes aquí tienen que ver con las propiedades de Dios, con lo que es de Dios, ¿ya? Entonces, podemos usar nuevamente el término atributos, porque es el término más común, pero entendiendo que atributos no es como que se le añade algo a Dios, sino que cuando hablamos de este punto estamos hablando de lo que es de Dios, de la plenitud de Dios. Todos los atributos de Dios son plenos en Dios, por tanto no es algo que se le está añadiendo, sino es algo que le pertenece a Él. Listo. Entonces, este es el uso de los términos. El término atributos, aunque lo más adecuado es entender esto en términos de perfección, en términos de virtud y no en términos de atribuir algo. De hecho, a veces nos cuesta comprender la simplicidad divina justamente porque estamos familiarizados con este uso de atributos. Estamos familiarizados con este uso de atributos de la manera que hablamos como si a Dios se le añadiera algo. Y luego nos cuesta comprender la simplicidad divina, que Dios es simple y que no tiene nada, no está compuesto por partes, sino que Él es un ser en el que su naturaleza y su conocimiento, todo está unido en Él, distinguible, pero todo es uno solo, en Él le pertenece a Él. Entonces, en segundo lugar, hablemos sobre cómo determinamos estos atributos, cómo sabemos cuáles son los atributos de Dios, ¿sí? Entonces Berkov nos dice que los escolásticos, y los escolásticos es un movimiento filosófico, podríamos decir movimiento filosófico de la Edad Media. Bueno, no sé si sea la palabra adecuada, movimiento filosófico, pero es un cuerpo, son creencias filosóficas también, un movimiento así como los puritanos, pero en la época medieval. Los escolásticos eran un grupo de personas que trataban de reconciliar la fe con la razón, ¿sí? Lo cual no está mal porque nuestra fe es razonable. Sin embargo, en su intento de reconciliar la fe con la razón, digamos, ellos redefinían conceptos de fe para que fuesen adecuados con los conceptos de razón, y entendían razón más que todo como racionalismo, una razón no que es definida por la fe, sino una razón que está por encima de la fe. Entonces, en los escolásticos, tratando de construir una teología natural, ellos, en ese intento de construir una teología natural, usaban tres formas para llegar a los atributos de Dios. Es importante entender qué es la teología natural. De hecho, yo estoy escribiendo, en estos momentos estoy escribiendo sobre eso para un documento que pienso publicar en el futuro, así que he estado profundizando bastante en la literatura que tenemos disponible sobre teología natural. Bueno, la teología natural es un concepto que nace en Grecia,
en la época de los filósofos griegos, es decir, antes de Cristo. Los griegos hacían una diferencia entre teología revelada y teología natural. La teología revelada es aquella teología que se basaba en un documento revelado, en este caso la Biblia o el Corán para los musulmanes. Para los griegos, la teología revelada era aquella creencia sobre Dios que se basaba en algún documento sagrado, o en alguna transmisión oral, ¿sí? Esa es la teología revelada. Y la teología natural era una empresa de llegar a Dios a través de la naturaleza, es decir, nos desprendemos de cualquier revelación escrita o oral y vamos a tratar de llegar a Dios únicamente a la luz de la naturaleza, a la luz de la revelación general, ¿sí? A la luz de nuestro razonamiento. Entonces vamos a tratar de llegar a Dios a través de razonamiento sin ninguna revelación escrita. Entonces los griegos dieron prioridad a la teología natural. Para ellos era más importante la teología natural que la teología escrita, que la revelación escrita. Para ellos la revelación escrita era producto de las imaginaciones de los hombres y más bien debíamos hacer énfasis a cómo podemos llegar a Dios a través de la naturaleza. Y eso es teología natural para los griegos. Y Berkov está usando el término teología natural en este sentido, en el sentido de los griegos, de lo que están entendiendo los griegos. Sin embargo, en la teología reformada hay un espacio para la teología natural, por supuesto que sí, pero la teología natural en la teología reformada no se entiende como llegar a Dios a través de la naturaleza, sino como leer la naturaleza a la luz de las Escrituras. Es decir, sí es verdad que Dios se nos ha revelado claramente en la naturaleza, pero debido a nuestro pecado, aquí se agrega la doctrina del pecado, nosotros distorsionamos ese conocimiento claro que Dios ha revelado en la naturaleza. Y como distorsionamos ese conocimiento claro que Dios ha revelado en la naturaleza, necesitamos unos lentes para entenderlo. Y esos lentes es la revelación revelada. Por tanto, en la teología natural reformada, necesitamos leer la naturaleza a través de los lentes de las Escrituras. Entonces no hay una división radical entre teología natural y teología revelada, sino que al contrario, la teología natural implica la revelación especial de Dios y la revelación general de Dios unidas, es decir, en conjunta para entender lo que Dios nos quiere decir sobre sí. ¿Ya? Entonces, hay un espacio para la teología natural, pero la teología natural en la teología reformada no se entiende de la misma manera que como los griegos la entendían. Listo. Pero Berkov está usando aquí el término teología natural para referirse a cómo los griegos lo entendían. Y los escolásticos básicamente adoptaron esa teología natural griega y no la teología natural que posteriormente va a surgir en la Reforma. Y entonces ellos en esta empresa buscaban llegar a Dios a través de la vía natural, sin ninguna revelación especial. Entonces ellos trataban de llegar a Dios a través de la revelación natural, a través de la teología natural, a través de tres vías, que le llamaron la vía de la casualidad o vía causalitatis, vía de la causalidad, es decir, de la causa, vía causalitatis en latín, la vía de la negación, en latín vía negationis, y la vía de la eminencia, en latín vía eminential. Entonces, vía de la causalidad, de causa, vía de negación, de la negación, y vía de la eminencia, de eminencia. Entonces, ¿qué significaban estas tres vías? La primera vía, que era la vía o la senda de la causalidad, en esa vía nos levantamos desde el efecto que vemos en el mundo que nos rodea hasta la idea primera de causa. Es decir, la vía de la causalidad es ver los efectos, porque todo efecto tiene una causa, ¿cierto? Entonces, vemos los efectos y desde los efectos trazamos una línea recta hasta llegar a la causa, a las causas. Y podemos conocer a Dios a través de este procedimiento, decían los escolásticos. Vemos los efectos y llegamos a la causa. Entonces, contemplamos la creación y al ver los efectos de la creación podemos llegar a la idea de una causa, y esta causa debe ser un creador todopoderoso, ¿sí? Y observamos el gobierno moral del mundo, que es un efecto, y a través de este efecto podemos llegar a una causa, a la causa de un Dios moral o de un Dios sabio, un Dios poderoso, ¿sí? Entonces, esta es la primera vía para llegar a Dios a través del razonamiento y a través de lo revelado naturalmente, de la teología natural. La vía de la causalidad, llegar a Dios a través de ver los efectos,
de los efectos llegamos a las causas. La segunda vía es la senda de la negación, la vía de la negación. ¿Qué implicaba esta vía? Esta vía implicaba de que debíamos remover de nuestra idea de Dios todas las imperfecciones que vemos en sus criaturas como inconscientes con la idea de un ser perfecto. Entonces, nos vemos a nosotros los humanos y todas las imperfecciones que vemos en nosotros se las quitamos a Dios. Entonces, cuando eliminamos estas imperfecciones, llegamos a Dios a través de una vía de negación, ¿sí? Entonces, a Dios no le atribuimos estas imperfecciones humanas, sino que por el contrario, le atribuimos lo perfecto, que es lo opuesto. Entonces, apoyándonos en este principio, decían los escolásticos, podemos llegar a la idea de que Dios es independiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes. Nosotros dependemos de alguien más y por tanto Dios debe ser independiente. Nosotros somos finitos, por tanto Dios debe ser infinito. Nosotros somos corpóreos, por tanto Dios debe ser incorpóreo, un ser espiritual. Nosotros no somos inmensos, por tanto Dios debe ser inmenso. Nosotros somos mortales, por tanto Dios debe ser inmortal. Nosotros somos comprensibles, por tanto Dios debe ser incomprensible. Entonces, llegamos a Dios a través de eliminar las imperfecciones que vemos en nosotros. Esa era la vía de la negación. Y por último, ellos hablaban de la vía de la eminencia. Y la senda de la eminencia era adscribir a Dios o ver en Dios en el más eminente grado las relativas perfecciones que descubrimos en el hombre. Es lo contrario al anterior. En el anterior vemos que las imperfecciones en el hombre se las quitamos a Dios y le atribuimos a él lo opuesto, que viene siendo lo perfecto. Y ahora en esta vía de la eminencia vemos lo perfecto en el hombre y se lo atribuimos a Dios, pero en un grado superior, en un grado divino, ¿sí? Entonces, en un grado como el ser más perfecto, pero vemos algunas perfecciones en nosotros, algunas perfecciones, entre comillas, perfecciones humanas, y esto que descubrimos en el hombre se lo vamos a atribuir a Dios. Esa es la vía de la eminencia. Por ejemplo, vemos en el hombre bondad, ¿sí? No todos reflejan la bondad de manera adecuada, pero vemos en el hombre bondad, y esta es una perfección que hay que buscar, según los escolásticos. Entonces, por tanto, Dios debe ser la bondad en un sentido perfecto, en un sentido absoluto. Vemos en los hombres amor, y por tanto, Dios debe ser el amor en un sentido absoluto. Vemos en los hombres justicia, y por tanto, Dios debe ser la justicia en un sentido perfecto y absoluto. Vemos en los hombres misericordia, y por tanto, Dios debe ser la misericordia en un sentido absoluto. Y vemos en los hombres conocimiento, ¿sí? Y por tanto Dios debe ser omnisciente, es decir, debe tener todo el conocimiento. Entonces, estas eran las tres vías que los escolásticos decían, con las cuales podemos llegar a Dios sin necesidad de una revelación especial, ¿ya? Y a través de esto, los escolásticos hacían toda una teología propia. Cuando hablamos de teología propia, estamos hablando de la doctrina de Dios, teontología, es decir, los atributos de Dios, el ser de Dios, los nombres de Dios. Los escolásticos hacían toda una teología propia sin escritura. Sin escritura, solamente con esta vía de la negación. Nosotros hoy no haríamos este proceso, porque para poder hacer teología propia necesitamos que las escrituras nos digan que esto es así, ¿sí? Entonces, en última, los escolásticos tenían muchas presuposiciones cristianas que habían heredado de la época, de la era cristiana, de la patrística y luego de los teólogos medievales que les precedieron. Entonces, en última, tenían muchas presuposiciones cristianas y luego llegaban a Dios a través de la naturaleza, concluyendo estos atributos, pero claro, concluían estos atributos porque tenían esas presuposiciones que los llevaban a concluir esos atributos. En última, tenían unas presuposiciones cristianas para interpretar la naturaleza, pero ellos trataban de negar esas presuposiciones cristianas y trataban de llegar a Dios a través de la naturaleza únicamente. Y dice Berkhoff, no es el método adecuado para la teología dogmática. Y cuando hablamos de teología dogmática, aquí estamos hablando de teología sistemática, es decir, la sistematización de la doctrina o la dogmatización, hacer un dogma como tal. Esta teología que estamos estudiando de Berkhoff se llama teología sistemática, pero bien podría llamarse teología dogmática, porque en este contexto teología dogmática y teología sistemática son lo mismo, ¿sí? Sistemática tiene que ver con la sistematización y dogmática tiene que ver con la explicación del dogma, que es lo que estamos haciendo aquí. Este no es el método adecuado a la teología natural, tal como la entendían los griegos y tal como la entendían los escolásticos, no es el método adecuado para una teología dogmática, para una teología sistemática. ¿Por qué? Porque tiene su punto de partida en el hombre. Parte del conocimiento del hombre, parte
de la racionalidad del hombre. Y el hombre formula sus conclusiones partiendo de lo que encuentra en el hombre. Entonces el hombre parte del hombre para llegar a Dios, parte de sus formulaciones humanas, parte del hombre como el centro, y así encuentra a Dios y atribuye a Dios lo que él quiere atribuir, ¿sí? Y hasta donde lo hace así, resulta el hombre la medida de Dios. Es decir, Dios es lo que el hombre dice que es, no lo que Dios dice que es de sí mismo. Entonces, cuando hacemos esta teología natural, de origen griego y adoptada por los escolásticos medievales, entonces Dios se convierte en lo que nosotros decimos que Él debe ser. Pero Dios no es lo que nosotros decimos que Él debe ser. Dios es lo que Dios dice que Él es. Entonces, ciertamente este no es el procedimiento del método teológico. Además, este procedimiento basa su conocimiento en Dios en conclusiones humanas más que en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra divina. Dios no quiere que nosotros concluyamos de Él partiendo de nosotros, sino partiendo de lo que Él dice que Él es. Recordemos lo que hemos visto en clases anteriores: conocimiento arquetípico, conocimiento ectípico. La revelación siempre es antropomórfica. Dios siempre nos habla en un lenguaje humano. Por tanto, Dios condesciende para hablarnos de sí. No deberíamos nosotros tratar de llegar a Dios a través de la naturaleza, porque además de que somos pecadores, la naturaleza también ha caído, porque cuando el hombre cayó, cayó la naturaleza, y la naturaleza en cierta medida ahora también nos revela la ira de Dios. Por ejemplo, la naturaleza está caída, nosotros también, y si llegamos a Dios a través de esto, Dios se convierte en la medida nuestra y somos pecadores. Por tanto, Dios va a ser lo que no debe ser. Pero entonces Dios condesciende y Dios se revela a sí mismo para que sepamos de Él lo que Él quiere que sepamos de Él, ¿sí? Entonces, podríamos decir, con esto no queremos negar la revelación general. Dios se ha revelado claramente en su creación. Dios se ha revelado naturalmente en su creación. Eso está claro. Pero nosotros somos pecadores. Entonces tenemos por un lado la doctrina de la revelación. Dios se ha revelado naturalmente en la creación. Dios se ha revelado de forma general en la creación, sin excepción. Dios se ha revelado inmediatamente, es decir, directamente, sin mediación en la creación. Claramente se ha revelado, pero tenemos por otro lado la doctrina del pecado. Nosotros somos pecadores y como pecadores distorsionamos esa revelación natural de Dios. Les ponía el ejemplo hace varias clases de la persona con problemas visuales. Una persona con problemas visuales no puede ver bien lo que tiene enfrente de sí. Quiere leer un libro y no puede juntar las letras que están ahí. Ahora, el problema no está en el mundo extramental. El problema no está en el mundo fuera de su mente. El problema no está en el mundo que sus ojos no pueden captar bien. Las letras están bien ordenadas. El mundo está claramente revelado. El problema está en su propia vista, en sus problemas visuales. Es decir, el problema está en uno, no en lo que está afuera. Por tanto, necesitamos unos lentes para poder leer las letras que tenemos enfrente, ¿sí? En este orden de ideas, la revelación, Dios se ha revelado claramente en la creación. Pero como pecadores, somos ese hombre con problemas visuales que distorsiona esa clara revelación y por tanto necesita unos lentes, porque somos pecadores y distorsionamos eso. Y estos lentes es la revelación especial de Dios, es decir, lo que Dios nos dice de sí mismo de una manera particular o especial, sobrenatural, inmediatamente, es decir, con mediación en las Escrituras, ¿sí? Entonces, este concepto es la teología natural reformada. Es decir, una teología natural que sí cree que hay una revelación general de Dios, una revelación natural de Dios, pero que entiende que como somos pecadores no podemos desconectar esa revelación natural de la revelación especial. Incluso, ahorita recordando a Van Til y a otros teólogos como John Owen, ellos dicen que ni siquiera antes de caer el hombre podía comprender, aunque la revelación general siempre ha sido clara, el hombre siempre ha necesitado de la revelación especial como un complemento para comprender mejor a Dios, incluso antes del pecado. Ellos ponen el ejemplo de cuando el hombre estaba en el huerto de Edén. Cuando el hombre estaba en el huerto de Edén podía relacionarse claramente en la creación. Él no había pecado, podía entender claramente todo lo que estaba a su alrededor, ¿sí? Podía relacionarlo con Dios. Él no había pecado y podía entender la creación a la luz de Dios. Sin embargo, se necesitó de revelación especial para algunas cosas que él no podía entender. Porque si él las pudiera entender, Dios no se lo hubiese revelado especialmente. Por ejemplo, Dios le dijo, no comerás de este árbol. Eso quiere decir
que Adán y Eva en el huerto de Edén no podían hacer distinción entre los árboles. Y Dios le dice, no comerás de este árbol. Esto es una revelación especial. Dios se revela especialmente en este momento. Luego Dios le dice, ustedes dos son imagen mía. Es decir, que el hombre llega a esa conclusión porque Dios les dice eso. Y Dios les dice su propósito. Les dice, gobiernen la tierra, enseñoreen de la tierra, multiplíquense, fructifíquense, expongan nombre a los animales, etc. Esto lo sabe el hombre porque Dios se lo revela especialmente. Entonces el hombre conoce su propósito de una manera especial a pesar de que no había caído en pecado. Esto no quiere decir que la revelación natural y la revelación especial son dos revelaciones que Dios siempre ha dado desde antes de la caída como dos vías para conocerla a Él plenamente y como dos vías que se complementan, ¿sí? Como dos vías que se complementan. La revelación natural y especial se complementan mutuamente para que podamos entender mejor a Dios. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estas conclusiones que hacían los escolásticos se basaban más en las conclusiones de Dios, del hombre sobre Dios, ¿sí? Dios se convertía en la medida del hombre y no se basaban en su palabra divina. Y por tanto, esto es una fuente inadecuada. Llegar a Dios a través de la naturaleza, como hacían los escolásticos, es una fuente inadecuada para el conocimiento de Dios. La única fuente adecuada para llegar al conocimiento de Dios en estos momentos caídos es a través de la palabra divina y con esa palabra divina poder entender la revelación general a través de estos lentes, ¿sí? Luego Berkov dice que todos estos métodos, porque él además habla de otro método, además de la teología natural, hoy día tenemos no hoy día, aunque hoy día también se cree, pero no es algo que sea nuevo, sino algo que viene ya desde la época de la Ilustración, desde el empirismo de Hume, y etcétera, donde también se hablaba de una teología pragmática o de una teología experimental, ¿sí? Que es lo mismo que la teología natural, entendida como los escolásticos las entendían y como los griegos los entendían, pero es una teología, la teología experimental era una teología empírica. Es decir, la teología natural, tal como la hemos estado estudiando, como la querían los griegos y los escolásticos, era una teología racionalista. Llegabas a Dios a través del razonamiento humano, a través de la lógica humana, una teología racionalista. Pero la teología experimental o experiencial o pragmática que va a surgir posteriormente ya en la época de la Ilustración y todavía muchos la tienen hoy, es una teología no racionalista sino empírica. Es decir, llegamos a Dios a través de nuestra experiencia, a través de nuestras necesidades, a través de nuestros sentimientos, a través de lo que sentimos. Entonces, a través de las necesidades humanas, el hombre necesita esto, entonces llegamos a Dios a través de esas necesidades. Entonces, es el mismo procedimiento de la teología natural, tal como la entendían los griegos, tal como la entendían los escolásticos, pero es un procedimiento que llega a Dios no a través del razonamiento, sino a través de los sentimientos, a través de lo empírico. Entonces, básicamente, parte del hombre igual, y Dios se convierte en la medida del hombre, ¿sí? Pero una racionalista y la otra es empírica. Entonces, todos estos métodos, dice Berkov, tienen su punto de partida en la experiencia humana. En la experiencia humana más que en la palabra de Dios. Y deliberadamente ignoran la clara y propia revelación de Dios en la Escritura. ¿Por qué? Porque saltan en cambio la idea del descubrimiento de Dios por el hombre. Dios debe ser descubierto por el hombre. Dios no se puede revelar, no podemos permitir que Dios se revele y nos diga que es Él de sí mismo. No. Desprendámonos de estas revelaciones especiales que pueden haber llegado manipuladas a nosotros y que han sido escritas por hombres. Desprendámonos de estas revelaciones naturales y más bien descubramos a Dios a través del razonamiento, a través de la ciencia, a través de una teología científica que observa la creación y a través del razonamiento y de lo empírico podemos descubrir cosas sobre Dios. Entonces, Dios no se revela, Dios no se revela al hombre, sino que el hombre debe descubrir a Dios. ¿Sí? Ese es el punto de estos métodos. Dios no se revela al hombre, sino que el hombre debe descubrir a Dios. Y quienes apoyan en semejantes métodos tienen una exagerada idea de su propia capacidad para encontrar a Dios, ¿sí? Y para determinar su naturaleza inductivamente por medio de
de métodos científicos, de aprobados métodos científicos, entre comillas. Entonces, una de las razones por la que la teología reformada se opone a este tipo de teología natural, tal como la entendían los griegos y como la entendían los escolásticos, y hago énfasis siempre en esto porque hay una teología natural válida, una teología natural bíblica, pero por la razón por la que la teología reformada se oponía a este tipo de teología natural y a este tipo de teología empírica o pragmática o experiencial, es porque ellos se apoyan o creen de sí mismos que tienen unas capacidades para llegar a Dios, para encontrar a Dios, y exageran esas capacidades. Exageran esas capacidades porque hay algo que falta en su teología, y es la doctrina del pecado. Los griegos no tenían una teología del pecado, no tenían una doctrina del pecado, por tanto los griegos tenían un concepto de sí mismos como que podían llegar a Dios a través de la naturaleza sin ningún problema, porque ellos no tenían una teología del pecado, no tenían una doctrina del pecado. ¿Sí? Los escolásticos toman esto de los griegos y ignoran la doctrina del pecado. ¿Sí? Pero nosotros hoy día que tenemos claro la doctrina del pecado y que la teología reformada la ha enfatizado tanto, no podemos exagerar nuestras capacidades para llegar a Dios a través de la naturaleza. Porque aunque Dios se ha revelado claramente en la naturaleza, hay otro elemento que es el pecado, la doctrina del pecado. ¿Sí? Entonces, estos métodos científicos que no tienen en cuenta las escrituras no pueden llegar a Dios. Y los teólogos de la Ilustración, los deístas, los panteístas trataban de llegar a Dios a través de la teología natural sin referencia a las escrituras. Entonces, al mismo tiempo, estos métodos cierran sus ojos a la única avenida por la cual podrían obtener verdadero conocimiento de Dios. Es decir, cierran sus ojos a la revelación especial, olvidándose aparentemente del hecho de que solamente el Espíritu de Dios escudriña lo de Dios. ¿Sí? Solamente el Espíritu de Dios escudriña y revela las cosas profundas de Dios para dárnoslas a conocer. Y eso lo hacen las Escrituras. Entonces, este método tan propio de ellos los obliga a rebajar a Dios hasta el nivel del hombre. Este método natural obliga al hombre a rebajar a Dios al nivel nuestro, a insistir en su inmanencia a costa de su trascendencia. Dios está presente, pero no es trascendente, ¿sí? Y lo hace a veces inseparable del mundo. O insistir en su trascendencia a costa de la inmanencia. Dios está muy alejado del hombre, ¿sí? Y haciéndolo con esto, a Dios totalmente desconectado del mundo. La teología panteísta hace que Dios sea inseparable del mundo, y la teología deísta hace que Dios esté totalmente desconectado del mundo. Pero esto es porque ellos llegan a Dios a través del descubrir del hombre, a través del estándar del hombre. Entonces, el resultado final, como dice Luis Berkhoff, es que esta filosofía nos da un Dios hecho a imagen del hombre. ¿Sí? Cuando el hombre busca descubrir a Dios a través de la naturaleza, siendo él su propio estándar, sin tener en cuenta que es un hombre pecador, entonces lo que termina haciendo es un Dios hecho a imagen del hombre. Por ejemplo, cuando hoy día ocurre lo siguiente. El hombre pecador dice, Dios es amor, ¿sí? Pero el hombre pecador, él primero define el amor por sí mismo. Es decir, él no define el amor según las escrituras, sino que él define el amor según él, según el hombre. Y entonces Dios debe ser amor. Pero luego Dios debe encasillarse al concepto de amor que el hombre tiene. No el concepto de amor que Dios revela de lo que es amor, sino el concepto de amor que el hombre se ha ideado. Entonces Dios debe convertirse en ese Dios de amor que el hombre ideó. Y en este sentido, Dios es redefinido al concepto de amor del hombre. Y cuando Dios, el Dios de las Escrituras, se aparta de ese concepto de amor, entonces ese Dios no debe existir, ese Dios debe estar equivocado. Entonces, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a personas al infierno? El infierno debe ser una doctrina inventada por los hombres. Porque si Dios es amor, Dios no puede mandar a nadie al infierno. Eso debe ser una doctrina que los escritores de las Escrituras creían culturalmente, una doctrina cultural para meter en miedo a la gente, pero un Dios de amor no puede hacer eso. Un Dios de amor no puede mandar a la conquista de Canaán, a que
a que los hombres se maten entre sí, matando a los seres en Canaán, incluso a los niños en Canaán. Un Dios de amor no puede hacer eso. Por tanto, eso que vemos ahí en la Escritura no es revelación de Dios. Eso debe ser tal vez una estrategia judía para estigmatizar al pueblo cananeo y para justificar su conquista de esa tierra, ¿sí? Una cuestión cultural en la que están manipulando el texto para justificar la conquista de esa tierra. Porque un Dios de amor no puede permitir esto. ¿Ven el punto al donde voy? Cuando el hombre, parte del hombre a definir a Dios, entonces el hombre primero debe definir el amor, la misericordia, la justicia, y la debe definir por sí mismo, él como el estándar último. Y luego Dios debe encasillarse al estándar del hombre. Entonces, cuando tú haces este procedimiento, entonces Dios se convierte en la imagen del hombre. Dios es un Dios de amor, sí, pero un Dios de amor de acuerdo a como yo defino el amor. Un Dios de justicia, pero de acuerdo a como yo defino la justicia. Dios se convierte en el estándar del hombre, ¿sí? Dios es un Dios hecho a imagen del hombre. Pero por el contrario, el método bíblico exige que si Dios es un Dios de amor, definamos el amor basado en las Escrituras, y si Dios es un Dios de justicia, definamos la justicia basada en las Escrituras, ¿sí? Partimos de las Escrituras porque es en las Escrituras donde Dios se nos ha revelado claramente, ¿ya? Así que el único camino adecuado para obtener perfectamente un conocimiento fidedigno de los atributos divinos es el estudio de la revelación de Dios mismo en las Escrituras. Así que a la pregunta inicial, ¿cómo llegamos a los atributos de Dios? No llegamos a los atributos a través de la vía de la causalidad, a través de la vía de la negación, a través de la vía de la eminencia. No llegamos a los atributos a través de la naturaleza, aunque en la naturaleza Dios refleja esos atributos, los revela, sino que llegamos a Dios a través de la revelación. Llegamos a los atributos de Dios, a las propiedades de Dios, a las virtudes y perfecciones de Dios, a través de la revelación de Dios mismo en las Escrituras. Y luego con esa revelación observamos la creación y decimos, wow, claro, ahí podemos ver la sabiduría de Dios, wow, claro, aquí podemos ver la ira de Dios, y claro, acá podemos ver su poder, y aquí podemos ver su majestuosidad y su gloria. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos nos declaran la gloria de Dios. Pero antes de eso, David necesitaba tener una mente regenerada para ver que los cielos declaran la gloria de Dios, ¿sí? Porque aunque los cielos declaran la gloria de Dios, él es un pecador y necesita una mente regenerada, una revelación especial para poder darse cuenta de que eso es así. Necesita los lentes de las Escrituras. Así que solamente podemos llegar a los atributos divinos a través de las Escrituras. Así que podemos adquirir algún conocimiento de la grandeza y el poder de Dios, de la sabiduría y de bondad de Dios en la naturaleza, por medio del estudio de la naturaleza, pero como somos pecadores, vamos a tomar eso y se lo vamos a atribuir a otros dioses. Si el hombre llega a la conclusión de que la naturaleza refleja sabiduría, apenas él llega a ese punto de la sabiduría, se lo atribuye a un ídolo, ¿sí? Se lo atribuye inmediatamente a un ídolo. Si él llega a la conclusión de que Dios debe ser eterno porque este mundo es temporal, entonces esa eternidad se la atribuye a un ídolo, ¿sí? Porque para poder alcanzar un conocimiento adecuado del concepto de los atributos, será necesario que volvamos a la palabra de Dios para entender cómo Dios se revela a sí mismo en la naturaleza y cómo Dios se nos revela en la creación, y entonces no distorsionar este conocimiento claro que Dios nos ha dado en la naturaleza, ¿sí? Y entonces ahora sí podemos alcanzar un conocimiento adecuado de Dios en la naturaleza por medio de los lentes de la Escritura, y nos vamos a atribuir estos atributos, valga la redundancia, que vemos en la creación. No se los vamos a asignar a los ídolos, sino que se lo asignaremos al Dios verdadero porque partimos de sus Escrituras, de su propia revelación. Entonces, en la teología de la revelación, es decir, aquí usándose teología de la revelación, en contraste con la teología natural de los griegos, en la teología de la revelación procuramos aprender de la palabra de Dios cuáles son los atributos del ser divino, ¿ya? ¿Cuáles son los atributos del ser divino? El hombre no extrae conocimiento de Dios como lo hace de otros objetos de estudio, ¿sí? El hombre no es como si Dios fuese un objeto científico que podemos poner en un laboratorio, podemos encerrar en un laboratorio y lo podemos pesar, medir, ¿sí?
no, esto no es lo que ocurre. El hombre no puede tratar de llegar a Dios como hace con los objetos de estudio en un laboratorio científico, ¿sí? No puede hacer eso porque Dios no lo puede encerrar en un laboratorio, sino que para poder llegar a Dios, necesitamos que Dios mismo condescienda al hombre, que Dios mismo se revela al hombre, que el conocimiento arquetípico de Dios sea traducido a nosotros en el conocimiento típico, que Dios se nos revele en un lenguaje humano, en un lenguaje asequible para nosotros. Dios mismo debe condescender, debe conceder este conocimiento al hombre, un conocimiento dado por Él mismo y que al hombre solo toca aceptarlo y apropiarse de eso. Así que para lograr la apropiación y el entendimiento, el conocimiento revelado, es de la mayor importancia reconocer el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que en consecuencia haya edificante analogía en su propia vida. Somos hechos imagen de Dios y por tanto nosotros reflejamos a Dios y en nuestra propia vida podemos llegar a conclusiones de Dios, como que tenemos amor, como que tenemos bondad, como que tenemos justicia, etcétera, o reflejamos eso. Por tanto, Dios debe ser eso también, porque somos hechos a su imagen, sin el pecado nuestro, pero sabemos esto también por las Escrituras. A través de los lentes de las Escrituras podemos darnos cuenta que esto es así y podemos saber cuáles aspectos nosotros reflejamos adecuadamente y cuáles aspectos son distorsiones del ser de Dios. Esto lo podemos hacer por los lentes de la Escritura. Entonces, a diferencia del método de los escolásticos, que era un método a priori, que deducían los atributos haciéndolos originar de la idea de un Dios perfecto, nuestro método puede llamarse a posteriori, es decir, después del estudio, puesto que tiene su punto de partida no en un ser abstractamente perfecto, sino en la plenitud de la revelación de Dios mismo, y a la luz de ella procuramos conocer al ser divino. Entonces, en resumen, podemos conocer los atributos de Dios, hermanos, porque Dios ha condescendido con nosotros. Dios se nos ha revelado. Y en esa revelación podemos saber qué Dios dice de sí mismo. ¿Qué es Él? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son sus perfecciones? ¿Cuáles son sus virtudes? Lo podemos saber en la condescendencia que Dios ha hecho con nosotros a través de su revelación especial, ¿sí? Y no a través, como hacían los escolásticos y los griegos, a través de una teología natural que no tiene en cuenta la revelación especial. Y por último, el último punto es, bien, ¿cómo podemos clasificar los atributos de Dios? ¿Cómo podemos clasificar los atributos de Dios? El problema de la clasificación de los atributos divinos ha cautivado durante mucho tiempo la atención de los teólogos. Y los teólogos han tratado de clasificar estos atributos de diferentes maneras. Diversas clasificaciones han surgido. Aunque la mayor parte de estas distinciones parecen ser una sola distinción en última, ¿sí? La mayor parte de estas distinciones tratan de demostrar siempre dos clases generales en los atributos y aunque distinguen con nombres diferentes, representando puntos de vista diferentes, parece que sustancialmente son una misma idea en las diversas clasificaciones, ¿sí? Aunque como el problema del término de los atributos, aquí tenemos problema de cuál es la mejor manera de clasificarlo, cuáles son los términos adecuados para clasificar los atributos de Dios. Y esta lista que sigue son los más importantes, las clasificaciones más importantes o más relevantes en la historia de la Iglesia. Algunos teólogos hablaron de atributos naturales y atributos morales. Atributos naturales y atributos morales. Esa es la primera clasificación que podemos tener, atributos naturales y atributos morales. Bueno, los atributos naturales, según esta clasificación, son los que tienen que ver con la propia existencia de Dios. Por ejemplo, su existencia, la simplicidad divina, la infinidad, etcétera, es algo que es natural a Dios. Y, por supuesto, pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, distinguiéndose de su voluntad. Entonces los atributos naturales son aquellos que tienen que ver con la naturaleza de la propia existencia de Dios. Y los atributos morales, en esta distinción, son aquellos en los que el hombre participa, como la verdad, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, etcétera, que también caracterizan a Dios como un ser moral. Entonces esta distinción natural como moral implica el hecho de aquello que es natural de Dios, de su propia naturaleza,
distinguiéndolo de aquello que es moral de Dios, de aquello que es de la naturaleza moral de Dios, como la verdad, la bondad, la misericordia, etc. Ahora, la objeción obvia a esta distinción natural-moral es que lo que se designa como atributos morales son en efecto tan verdaderamente naturales, es decir, originales en Dios como lo son los otros. Es decir, esta distinción no es útil, porque lo que ellos llaman moral no es como si se pueda distinguir de la naturaleza de Dios, es decir, eso también hace parte de la naturaleza de Dios. La bondad, la verdad, la misericordia, la justicia, la santidad, hace parte de la naturaleza de Dios y no de su ser moral. O sea, porque Dios es un ser moral, entonces la moralidad de Dios también es su naturaleza. Entonces esta distinción no es del todo útil. Se entiende a donde apunta, pero no es del todo útil la clasificación que se usa. Otra clasificación que se suele usar es la clasificación de atributos absolutos y atributos relativos. Atributos absolutos y atributos relativos. Los atributos absolutos corresponden a la esencia de Dios, considerando a Dios en sí mismo, lo que es absoluto, ¿sí? Lo que es únicamente de Dios y absoluto en Él. Y los segundos corresponden a la esencia divina, es decir, a lo que es de Dios, pero en relación con su creación. Entonces el punto aquí es lo que es absoluto en Dios y lo que tiene que ver con la relación de Dios con su creación. ¿Sí? La esencia divina en relación con su creación. Entonces, en la primera clase, es decir, los atributos absolutos que tienen que ver con la esencia de Dios, considerándose a Dios en sí mismo, en esa primera clase quedan incluidos los atributos como la existencia propia, la inmensidad, la eternidad, etc. Pero en la segunda clasificación, son los atributos relativos, es decir, los que corresponden a la esencia divina, pero en relación con su creación. Aquí están los atributos como la omnipresencia, Dios está en todas partes, o la omnisciencia, Dios lo sabe todo, tiene todo el conocimiento. Bien, pero igual que la clasificación anterior, esta división parece fundarse sobre la hipótesis de que podemos adquirir algún conocimiento de Dios tal como es en sí mismo, sin tomar en cuenta nada de las relaciones que mantiene con sus criaturas. Entonces, esta distinción que dice, hay cosas que son propias de Dios y cosas que son propias en relación con su criatura, da a entender que aquellas cosas que son propias de Dios no se relacionan con su criatura y sí se relacionan con la criatura. ¿Ya? Entonces, esto no es del todo así. Y por consiguiente, propiamente hablando, dice Berkhoff, todas las perfecciones de Dios son relativas, porque todas señalan a una relación de Él con el mundo. Así que esta distinción no es del todo adecuada. Se entiende, pero no es del todo adecuada. Otra distinción que ha estado presente en la historia de la Iglesia es la distinción entre los atributos inmanentes y los atributos emanentes. O otros teólogos, usando el mismo concepto, usan diferentes terminologías. Se les llama también atributos intransitivos o transitivos. Entonces, atributos inmanentes o intransitivos que apuntan a la misma idea y atributos emanentes o transitivos. ¿Sí? Strong, por ejemplo, usa esta distinción. Entonces, los primeros, es decir, los atributos inmanentes o intransitivos, son aquellos que no se proyectan ni operan fuera de la esencia divina, sino que permanecen inmanentes a Dios. Es decir, no tienen relación con nosotros en sí, nuevamente viene la idea de la relación o la idea de que nosotros podamos reflejarlo, sino que son propios de la misma naturaleza de Dios, tales como la inmensidad, la simplicidad, la eternidad, algo que le pertenece a Dios únicamente. ¿Ya? Y los segundos, es decir, aquellos que son emanentes o transitivos, son aquellos que irradian y producen efectos externos de Dios, como lo es la omnipotencia, la benevolencia, la justicia, etc. En todas estas clasificaciones podemos ver un mismo patrón, ¿no? Hay unas similitudes en todo lo que se está diciendo, aunque se usan términos diferentes, apuntando a una idea diferente, es básicamente en esencia lo mismo. Pero el punto con esta última clasificación es que si algunos de los atributos fueran estrictamente inmanentes, entonces no podríamos tener conocimiento de ellos, porque estuvieran fuera de nuestro alcance. Es decir, si estos atributos fueran inmanentes en Dios y no se proyectaran hacia afuera, no podríamos tener conocimiento de esos atributos porque no estarían a nuestro alcance, ni siquiera en la revelación especial podríamos comprenderlo.
Así que cada uno de los atributos de Dios debe ser tanto inmanente como transeúnte, es decir, como transitivo, como inmanente. ¿Ya? Por tanto, esta clasificación tampoco es del todo justa. Y la última clasificación que nos menciona Berkhoff es la clasificación con la que estamos más familiarizados, que es atributos incomunicables y atributos comunicables. La idea aquí es que los atributos incomunicables son aquellos que no tienen ninguna analogía con la criatura. Es decir, aquellos que la criatura no comunica. Dios, para entender esta distinción bien, hay atributos que Dios comunica a las criaturas, es decir, que las criaturas reflejan, y hay atributos que Dios no comunica a las criaturas, es decir, atributos que las criaturas no reflejan. Pero por supuesto Dios sí las comunica porque nos dice de Él que eso es. Pero aquí el punto comunicable es que nosotros no reflejamos esos atributos. Entonces Dios no los comunica a nosotros, son propios de Él. Son propios de Él, como por ejemplo la seidad, que significa que Dios existe por sí mismo, eso es propio de Dios. O la simplicidad, que significa que Dios no está compuesto, eso es propio de Dios, eso es incomunicable. O la inmensidad de Dios, la eternidad de Dios, eso es incomunicable, eso le pertenece únicamente a Dios. Pero hay otros atributos que son comunicables, es decir, que como criatura nosotros los reflejamos. Hay alguna analogía con nuestra naturaleza humana, como por ejemplo el poder. Nosotros tenemos gobierno o la bondad. Nosotros podemos reflejar bondad o la misericordia. Nosotros reflejamos misericordia o la justicia. Nosotros reflejamos justicia. Estos atributos se conocen como comunicables. Y esta distinción, dice Berkhoff, no encuentra aprobación entre los luteranos. Entre los luteranos esta distinción ellos no la aprueban. Pero en los círculos reformados siempre ha sido la más popular, es la más usada y puede encontrarse en obras tan representativas como las de los profesores Leiden, Van Maastricht y Turretin. ¿Sí? Ahí se puede encontrar esta distinción, es decir, es una distinción que viene desde las primeras etapas de la teología reformada. Es la más popular y por tanto es la con la cual estamos más familiarizados. Sin embargo, se sintió desde el principio, es decir, no es algo que hemos descubierto ahora, sino que desde el principio, cuando se formuló esta distinción, se reconocía que no era del todo precisa y no es del todo adecuada. ¿Sí? De hecho, si ustedes leen a Gruden profundiza más en este punto, en el hecho de que esta distinción no es del todo adecuada, no es del todo, o sea, como todo lo que tiene que ver con Dios, nuestro lenguaje humano es limitado para describir las cosas de Dios. Ya lo hemos dicho en otras clases, el lenguaje humano no es del todo adecuado para hablar de la naturaleza divina, porque estamos siempre hablando en lenguaje humano de cosas divinas, ¿sí? Pero esta terminología no es del todo adecuada. ¿Por qué? Porque los atributos que llamamos comunicables, que podemos reflejar de Dios, no los comunicamos como son en Dios, ¿sí? Es decir, en Dios esos atributos como la justicia, la bondad el amor, la misericordia, están plenamente y en nosotros están de una manera derivada y de una manera imperfecta por nuestro pecado además y por nuestra naturaleza finita. Entonces, aunque comunicamos esto, no lo comunicamos como está en Dios, primero. Y segundo, lo que llamamos atributos incomunicables, que Dios no los comunica, en realidad Dios sí nos los comunica, pero de una manera imperfecta. Por ejemplo, hablamos de la inmutabilidad, que Dios no puede cambiar. En cierta manera, nosotros también somos aunque somos mutables, en algunos aspectos de nuestra vida solemos ser inmutables, ¿sí? O entendiéndose en el punto de vista de criatura, ¿no? Solemos no cambiar en algunos aspectos. O la eternidad en Dios, en algunos aspectos de nuestra vida, en el tiempo, en nuestra temporalidad, podemos reflejar esa eternidad, pero de una manera de criatura. Entonces, lo que llamamos incomunicable, sí se puede comunicar a la criatura, pero en un término de imperfección, en un término de criatura. Entonces, ninguna de las perfecciones divinas, dice Berkhoff, es comunicable en la infinita perfección en la que se encuentra en Dios. Repito esto, ninguna de las perfecciones divinas que llamamos comunicable es comunicable de la manera en que está en la infinita perfección en Dios, en la infinita perfección con que se encuentra en Dios. Pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre de aquellos atributos que llamamos incomunicables. Existen débiles rasgos en el hombre de aquellos atributos que llamamos incomunicables. Entonces, esto hace que esta
distinción no sea del todo precisa, pero parece ser la más adecuada y también es la más familiar y la más común entre los reformados. Berkhof pone de manifiesto esta problemática de terminología en la teología reformada. Por ejemplo, él dice, entre los más recientes teólogos reformados hay tendencias de rechazar esta distinción, es decir, comunicables e incomunicables, en favor de alguna otra distinción. Por ejemplo, Dick, Chet y Gerardus Voss conservan una antigua división, conservan esta división, pero por ejemplo, Kuyper expresa su desafecto con ella. Abraham Kuyper expresa su desafecto con ella, no está de acuerdo con ella. Sin embargo, la reproduce en sus virtudes como él usa per antitechin y virtudes per sintetechin. Virtudes, bueno, antitético y sintético, básicamente en términos en español. Virtudes antitéticas y virtudes sintéticas, es la terminología que usa Kuyper. Hermann Babin, primero, en su primera edición de la teología dogmática, usa una terminología diferente, ¿sí? Usa otro orden, pero en la segunda edición de su teología dogmática usa el término incomunicable y comunicable. ¿Ya? Honing prefiere seguir la división dada por Babin en su primera edición, que no es la división de comunicables e incomunicables. Y finalmente, personajes como Charles Hodge, como Smith, como Trongwell, siguen una división sugerida por el Catecismo de Westminster, que es diferente a la que hemos dicho. Entonces, sin embargo, la clasificación de los atributos en dos divisiones principales, como se encuentra en las clasificaciones que acabamos de presentar, si nos hemos dado cuenta, es realmente característica de todas las otras divisiones. Es decir, siempre se dividen en dos. No hay tres divisiones. Siempre se están dividiendo en dos. De modo que todas quedan sujetas a la objeción de que aparentemente la división del ser de Dios en dos partes. Perdón, voy a leer esta parte de nuevo. Sin embargo, la clasificación de los atributos en dos divisiones principales, como se encuentra en las clasificaciones que acabamos de presentar, es realmente característica de todas las divisiones, de todas las otras divisiones. De modo que todas quedan sujetas a la objeción de que aparentemente dividen el ser de Dios en dos partes. Listo, lo que he dicho. Todas están dividiendo el ser de Dios en dos partes. Todas las divisiones son naturales, morales, intransitivo, transitivo, inmanente, emanente, ¿cuál otra mencionamos? Comunicables, incomunicables, ¿cuál más dijimos? Absolutos y relativos. Todas las divisiones son en dos partes, ¿sí? Y podemos ver que en esta división de dos partes, en la primera parte siempre se discute a Dios como es en sí mismo, es decir, a Dios como el ser absoluto. Y en la segunda parte siempre se discute a Dios como es en relación con sus criaturas, es decir, a Dios como un ser personal. ¿Cómo se relaciona con nosotros o cómo reflejamos nosotros esos atributos de Él? Entonces, Berkhof termina concluyendo lo siguiente. Si tenemos en mente lo anterior y también recordamos que ninguno de los atributos de Dios es incomunicable, en el sentido de que no haya en el hombre alguna traza de Él, es decir, aunque los atributos son incomunicables, el hombre de una manera débil refleja estos atributos que llamamos incomunicables, y por otra parte que ningún atributo es comunicable en el sentido de que se encuentra en el hombre en la misma amplitud como se encuentra en Dios, es decir, que aunque nosotros comunicamos estos atributos que llamamos comunicables, no los comunicamos como Dios los comunica, es decir, como están en Dios realmente. Entonces, si tenemos en cuenta esto, veremos que no hay razón para que nos apartemos de una ya antigua clasificación que se considera familiar en la teología reformada. Es decir, si tenemos en cuenta estas limitaciones, esta distinción de incomunicables y comunicables nos es totalmente útil, nos es totalmente adecuada. Por razones prácticas, parece muy deseable, dice Berkhof, conservarla. Muy deseable de conservar. Muy deseable conservarla. Y hermanos, hasta aquí llega nuestra clase de hoy.